Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a 50 Minutos. Bueno, y ha sido hoy un día intenso en el Congreso Nacional con el impulso del caso López, el escándalo de los bolsos del exsecretario de Obras Públicas. El Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, finalmente le dio media sanción a la figura del arrepentido para casos de corrupción política. En situaciones, causas tipo enriquecimiento ilícito o coima, el acusado podrá negociar una pena más chica a cambio de dar información que comprometa a otros. También se discutió hoy en la Cámara de Diputados una resolución en realidad, para permitir el allanamiento al domicilio particular del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Esto se dio en medio de un acalorado debate en el cual Lilita Carrió, la líder de la coalición cívica, acusó a De Vido de haber operado, haber trabajado como el cajero del matrimonio Kirchner. Yo fui la que dije que efectivamente De Vido era cajero de Kirchner en el año 2004. Y lo repetí y lo repito. El señor De Vido es el cajero, el más grande cajero del expresidente Kirchner y de Cristina Kirchner a lo largo del tiempo. Y López solo es el valijero, como lo era Uberti. Y ahí mismo en el recinto, De Vido, bastante enojado, le respondió. Quiero aseverar y decir acá que yo no he sido ni soy cajero de nadie. He trabajado durante casi 50 años de mi vida, he tenido 24 años al frente de dos ministerios importantísimos, tanto en Santa Cruz como acá, y recién en esta época de persecución y de intriga estamos siendo perseguidos brutalmente. Bueno, una cosa notable fue que De Vido no convenció ni a sus propios compañeros de bloque. Apenas 49 diputados del Frente para la Victoria votaron en contra de la resolución que va a permitir el allanamiento en su domicilio particular y continúa el éxodo del kirchnerismo. Hoy anunció el movimiento Evita que se va del Frente para la Victoria. Mientras tanto, en los tribunales sigue la actividad furiosa de los jueces federales procesando de causas que tienen hace muchos años a exfuncionarios kirchneristas. Hoy mismo se conoció el procesamiento en una causa grande por el financiamiento de la campaña del 2007 de Cristina Fernández de Kirchner y también por el tema de Fútbol para Todos. Fueron procesados no solamente el titular de la AFA, Luis Segura, sino los últimos 3 jefes de gabinete. Vamos a estar hablando a lo largo del programa de la figura del arrepentido, cómo puede ser o cooperar para que estas causas crezcan, qué va a pasar. El espejo es el espejo de Brasil. Tenemos un corresponsal que nos va a explicar cómo funciona. Pero vamos a arrancar esta noche conversando con el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, con Alberto Fernández. También trabajó un tiempo con Cristina Kirchner. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo están? ¿Cómo estamos quiénes? No, bueno, me imagino que para ustedes que fueron también funcionarios del gobierno, bueno, como jefe de gabinete además te tocó trabajar junto a De Vido, los López. El caso López es un caso que lastima la conciencia de cualquier persona con un mínimo de moral. La verdad es tan grosero, tan bestial, tan obsceno. Yo creo que a todos los ciudadanos les duele mucho. A mí me duele un poquito más, debo confesarte, porque yo he sido parte fundadora de ese proyecto. Y la verdad, cuando nosotros empezamos con toda esta idea, no era para hacer este tipo de cosas, ni para avalar, ni para encubrir, ni para apañar este tipo de conductas. Era precisamente para terminar con conductas similares que se habían dado antes. Y la realidad es que uno lo ve con mucho pesar, con mucho dolor. Pero la pregunta es si llega como una sorpresa. ¿Qué personaje era López? Porque era alguien que estuvo 12 años a cargo de la obra pública, ¿no? Bueno, eso es muy grave, ¿no? Porque cuando uno veía el video de La Rosadita, por ejemplo, uno decía, bueno, finalmente hay gente contando plata en una financiera. Y nos tenían que indicar quién era quién, porque no sabíamos quiénes eran. Por más que era una imagen difícil, ¿no? No, sí, y además estaba el hijo de Báez, ¿no? Báez, claro, sí, claro, pero ni vos ni yo conocíamos al hijo de Báez. Tenían que decir, este es el hijo de Báez, tenían que decirnos, este es el contador de Báez. Digo, era una imagen difícil, sin ninguna duda, pero era como que todavía uno veía ahí gente que se decía cercana al poder, pero no se sabía cuán cerca estaba. Pero este señor manejó 12 años la obra pública. Ver el baúl de su auto con 9 millones de dólares adentro, es una cosa realmente incalificable.
Pero vos fíjate la reacción, tenemos un tape también con Devido cuando dice esta mañana entrando al Congreso que bueno, que él no tenía ninguna, que no era su mano derecha. A ver cómo lo decía Devido. Acá no hay ni mano derecha ni viceministros. El Ministerio de Planificación tenía un ministro que coordinaba y planificaba, como su nombre lo indica, y 5 secretarías de Estado que llevan adelante las políticas para las que estaban designados. ¿A quién respondía? López, a las misiones y funciones que tenían de su designación en el decreto de designación, nada más. ¿No era su mano derecha? No, yo no tengo mano derecha, la única mano derecha que tengo es esa. Pero ministro... A ver, yo creo que López tuvo como 2 etapas. En los años en que yo fui jefe de gabinete, López era un funcionario de segundo orden, de segundo nivel. Aún manejando la caja grande de la obra pública. Absolutamente, ahí el que gobernaba era Devido. El que manejaba todo el que manejaba el ministerio. Ahora, me cuentan que cuando yo me fui, eso fue mutando. Y como que López empezó a tomar algún grado de vuelo propio. De esto son cosas que me comentan quienes Pero figuran en el Devido, gobierno. él dice, tengo 5 secretarios, está todo el tema de las importaciones de energía, Jaime preso, de los 5 tiene 2 presos, digamos. Y ese se entiende, él dice como que no claro, yo la verdad es que no, tampoco me gusta hacer una cacería de gente. Tal vez él cuando dijo nunca fue mi viceministro, bueno, formalmente no era su viceministro, pero en ese ministerio la obra pública era central, porque la planificación federal, con esa idea fue creado ese ministerio, la planificación federal tenía el propósito de ver cómo se desarrollaba infraestructura en el interior del país para mejorar el desarrollo de las regiones. Entonces, en eso la obra pública es un tema central. Yo no puedo asegurar que Devido estuviera al tanto, no, porque la verdad es que da para una cosa o para la otra, ¿no? Puede haber sido un cómplice, puede haber sido su jefe, puede haber sido el que lo mandó, o puede López haber sido simplemente un delincuente que actuó a escondidas de todos. Claro, pero le tocó Jaime en la misma situación, Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte. Digo... Bueno, cuando yo renuncié, si vos mirás el texto de mi renuncia, yo hay una frase que puse en el texto de mi renuncia donde decía que creía que la presidenta podía aprovechar el momento de mi renuncia para revisar el funcionamiento futuro de su gobierno. Sí, yo me acuerdo que fue una manera de tratar de impulsar que se fuera también Devido y Moreno, que era buscar una idea de... Pero tenía que ver con Devido como un desgaste o como un modelo de negocio. No, también tenía que ver, en mi texto tenía que ver con un desgaste que se había provocado por diferentes motivos. Primer motivo, había habido un gran desgaste con el caso Antonini Wilson y todo el tema de Venezuela. Ah, bueno, claro, está Buberti, digamos. Claro, toda la bala le pegan a Devido, digamos. Había habido un gran desgaste con ese tema. Cuando ocurre el caso Antonini Wilson, yo me acuerdo que hablo con Kirchner, y hay un momento, yo quiero aclarar que a mí el caso Antonini Wilson me queda definitivamente claro que no era plata para la Argentina. Antonini Wilson registraba 7 u 8 viajes previos, siempre me hacía, porque no había vuelos directos. ¿Viajaba por el mundo con plata? No. Hacía un vuelo Caracas-Buenos Aires y en menos de 24 horas iba a Montevideo. Vino esa vez acompañado con el hijo del vicepresidente de PDVSA. Si vos me preguntás qué es lo que creo, era una operatoria del dinero de la corrupción venezolana que terminaba depositado en algún lugar de Montevideo. Una cuenta en Uruguay. Claro, exactamente. Y porque ahí, antes de ese viaje... Claro, pero ahí se le allanaba el camino para que vinieran, Uberti, había un rol... No, es más. En ese viaje, él tenía vuelo al día siguiente para irse a Montevideo. Está bien, ¿no? Pero el que venía con él en el vuelo... Bueno, por ese motivo, porque a mí me pareció una grosería que traer un personaje como Antonini Wilson en un avión contratado por el Estado Nacional, por ese motivo yo le pedí a Kirchner que por favor le pidamos la renuncia a Uberti. Y Uberti renunció. Y no Devido. Bueno, no, es que yo creo que ahí Devido se enteró con nosotros, porque la verdad es que... Bueno, pero él manejaba los negocios con Venezuela, ese tipo de vínculo con Venezuela... Pero María, para ser justos, la historia real era que en la cena el vicepresidente de PDVSA le dice, ¿tenés lugar para llevar a mi hijo y a un amigo? Y Uberti le dice, tengo lugar. Es una imprudencia haber subido 2 personas en esas condiciones. Pero la verdad es que atribuirle responsabilidad de eso a Devido me parece una desmesura. Bueno, había mucho negocio con Venezuela. Pero no estamos hablando de negocios de Venezuela. Eso tal vez pueda tener responsabilidad. Sí. Estamos hablando del episodio Antonini Wilson. El segundo caso, déjame terminar, que yo conocí en esos años y que tenía que ver con lo que yo llamaba el desgaste, fue el caso Skanska.
Escanca que hubo denuncia de pago de coima con obra pública también, digamos, exactamente, en el con el de famoso tema Planificación. de las facturas truchas, y aparentemente con esas facturas se pagaban coimas. Y ahí también todo el hecho repercute en ese ministerio. Pero cuando yo me voy, yo lo que le digo a Cristina, cuando hablo con ella, me acuerdo que ella me pregunta qué quiere decir esta frase, yo le digo, mira, podés oxigenar tu gobierno y aprovechar me voy yo para hacer los cambios necesarios. Hay gente que ha sufrido un desgaste muy grande. Yo, para que entendamos bien, en esa época no se hablaba de estas cosas. De hecho... ¿Qué año es? 2008. 2008. O sea, Carrió Cristina en el 2008 hace su primera denuncia contra López. ¿Quién? Carrió. Carrió. En el 2008. Justamente, yo no sé si es casi simultáneo o Con Néstor inmediatamente Kirchner después que me vivo fui. todavía. Sí, absolutamente, absolutamente. Y yo le propuse eso, pero la verdad que mi propuesta no tenía el propósito de denunciar un hecho de corrupción, sino decir que había habido una serie de episodios que habían generado mucho desgaste, sin ninguna duda, y que era necesario tratar de evitar un desgaste mayor para el gobierno. Pero lo que surge de esto por ahí es la idea de que Devido era alguien que estaba dentro de un esquema de negocios y poder, y la idea de que Néstor Kirchner ya desde Santa Cruz plantea que para hacer política hay que hacer dinero y plata, y que López además lo había acompañado en la municipalidad, en la gobernación, digamos, que tenía que ver, Devido es quizás por ahí un paso intermedio necesario, pero finalmente la pregunta es si esto no estaba en la forma de hacer política del kirchnerismo o de Néstor Kirchner. Mira, yo no lo percibí así mientras yo estuve, con toda franqueza te lo digo, no lo percibí así. Me da la impresión además cuando yo me pongo a revisar, por ejemplo, todo el episodio de la nata con Lázaro Báez, son hechos que datan del año 2010-2011. Todo ese descubrimiento ocurre en el año 2010-2011. Claro, pero inmediatamente, digamos, al día siguiente llega Néstor Kirchner al poder, crea una constructora Lázaro Báez, deja de ser un empleado bancario y se transforma en el principal receptor de obra pública. Lo que te quiero decir es que en algún momento habría que investigar exactamente con qué ritmo ocurrieron las cosas, ¿no? Cuando yo era jefe de gabinete de Lázaro Báez prácticamente nadie hablaba. Empezó a hablar, si te insisto, la primera denuncia de Carrió del 2008. Y si vos me preguntás quién era Lázaro Báez, era un señor que yo conocí en Calafate, que cuando Kirchner estaba construyendo los sauces, él estaba, su constructora estaba dedicada a tirar unos cables, no sé si de electricidad, llevar los cables de electricidad a algo así, ni siquiera a la construcción. Entonces, para mí era un personaje menor, era un personaje de Santa Cruz, que yo no tenía muy bien claro qué era, yo no soy santacruceño, no tenía muy bien claro qué era, pero a mí me parece que es un poco complejo cuando uno habla de esta maquinaria de corrupción, hay que ser cuidadoso porque se lastima mucha gente inútilmente. Mira, me pongo yo para no olvidarme solamente, me pongo antes que nadie. Yo era ministro, Labaña era ministro, fue ministro Peirano, fue ministro en Carlos el primer Fernández, gobierno de Néstor Kirchner. En el gobierno de Néstor Kirchner, fue ministro Filmus, Sí. fue ministro Pampuro, fue ministro Bielsa, fue ministro Tayana. Sobre ellos, nunca, sobre todo los que acabo de nombrar, nunca hubo una denuncia de corrupción. Entonces decir que esto era un sistema estructurado de corrupción, la verdad que me parece desmedido. No puedo dejar de hacerme... Bueno, de hecho, cuando yo por ahí la renuncié, pregunta es por Néstor y Cristina Kirchner finalmente, ¿no? Que eran los conductores del proceso político. Bueno, digamos. Si de López vas a Devido y Devido vas a Néstor y Cristina. claro, Fernández yo Kirchner, eso no lo sé. Y la verdad, una de las cosas que más lamento es el silencio de Cristina. Porque si vos a mí me decís que yo soy jefe de una banda de fascinerosos, pero me paro arriba de la mesa y hasta que no me escuche no paro. Y lo que veo es que hay un silencio que... Yo no le di la plata, fue su posición, ¿no? Esa Bueno, pero plata eso no nunca lo dudábamos. No, bueno. Eso nunca, nadie lo dudaba eso. no. Nadie pensaba que le había dado 8,5 millones de dólares. La duda que hay, si esos 8 millones de dólares era para parte de López, para alguien más. O Entonces, cuánto, pero además ella tenía un deber de controlar, digamos. Acá también hay bueno, una cosa, yo quiero organismos hacer- de ahí yo control que quiero no hacer- funcionaron, eso que está estaban clarísimo, eso intervenidos. está- Mira, el caso López da para mucho. Digo, está clarísimo. Primer punto, la pregunta que todos me hacen es, ¿Cristina sabía o no sabía? Sí. Y mi respuesta honesta, sincera, yo sé que es políticamente incorrecta y que me odien, porque podía saberlo o podía no saberlo. Digo, si era partícipe del hecho, debería saberlo. Pero la verdad es que la gente no sabe cómo funciona la licitación. La gente piensa que López tiene una bolsa de dinero y anda repartiéndola por el mundo y quedándose con una parte. Primero, hay un presupuesto nacional que dice qué obras se van a hacer en el país. Y cada presupuesto nacional dice qué monto le está destinado para cada provincia. Bueno, viste que ahora aparecen de la Cámara de la Construcción diciendo que había un Bueno, 15 pero ellos adelante, son que todo el mundo definitivamente- sabía, que a le esto dijeron... iba, María, a esto iba. Después de eso,
Lo que hace el gobierno nacional es mandar el dinero y las licitaciones las hacen las provincias y los municipios. Bueno, dicen que López intercedía en favor de algunas empresas. Bueno, si así es, también son cómplices los gobernadores y los intendentes. Hoy lo dijo Lilita Carrió un poco también. También son cómplices. Ahora, vos te pensás seriamente, cuando sale esa licitación, han intervenido direcciones de jurídicos, direcciones de administraciones. Bueno, pero el otro día hablábamos acá con la gente de especialista en estos temas. Te dice la ley con la que se licitó. Primero estaba la ley de emergencia económica y después es una ley de 1940 y pico. Pero o sea, el sistema es muy engorroso. Entonces es un sistema que nadie buscó que fuera ni más transparente ni que tuviera mecanismo de control. El otro día, cuando yo fui jefe de gabinete, hice una serie de medidas en favor de hacer más transparente. Por ejemplo, la publicación de nuestras agendas. Segundo, la publicación de todas las contrataciones. Y el otro día un periodista me decía... Bueno, pero Cristina Fernández de Kirchner termina interviniendo a la IGJ. Yo, para investigaciones de periodismo, había ido, uno iba al mostrador, decía, me da la evolución de esta sociedad, te la daban. Ese decreto lo hicimos con Marta Ollanarte. Hasta que decidieron echar a todos, eliminarlo y prohibir la difusión de información que es pública en todo el mundo. Y eso fue para tapar el caso Chicones. Eso es lo que yo llamo el retroceso que tuvo el proyecto. El proyecto tuvo una vez a Marta Ollanarte... Sí. Conmigo, que impulsó ese tipo de cosas, que pusimos un decreto, bueno, desde el 222 para los jueces hasta este decreto de transparencia, pero déjame terminar la idea, para que no volvamos a caer en la trampa. Un periodista me decía, bueno, pero ahora, el otro día hablé con Chaín, que es el responsable de Obras Públicas de Macri, aparentemente, una cosa así, y él me decía que, bueno, que ahora todas las licitaciones están en Internet. Falso. Siempre estuvieron. Lo que está claro es que no sirve. Bien. No sirve. Y acá viene el segundo punto. Cuando yo escucho al presidente de la Cámara de la Construcción decir que cobraban coimas, se llevó 6.000 millones de pesos de obra pública ese señor. ¿Por qué se cayó la boca? ¿Sabe por qué se cayó la boca? Porque en eso Labaña tenía razón. La economía de la obra pública está totalmente cartelizada. Y esas licitaciones nadie advierte. Bueno, Labaña renuncia denunciando capitalismo de amigos en la Cámara de la Construcción. Sí, pero él no habló exactamente de eso, te soy sincero. No, primero no renunció, primero la verdad es que Kirchner le pidió la renuncia. Segundo, él no habló exactamente de eso. Él tomó un dato que el Banco Mundial estaba difundiendo y que tenía razón Labaña, quiero aclararlo, que hablaba de la... obra pública como una economía cartelizada. Hablemos un poquito del tema Perdón, con esto termino porque si no la gente no me va a entender. Lo que pasa, que esta es la gran dificultad, no es que le entregan la obra pública a Lázaro, es que Lázaro va a una competencia de precios que gana. Pero en verdad está todo fraguado. Lázaro tenía que ganar en Santa Cruz, en acuerdo de todos los empresarios. Sí. Lázaro Báez. Ahora, en Capital tenía que ganar Caputo. Y vos decís que el que pierde en Santa Cruz no gana se en otro lado. No se quejaba ni denunciaba porque ya sabía está arreglado entre ellos que ganan en otro lado. Caputo ganaba en la ciudad de Buenos Aires. En época de Duhalde había un señor que se llamaba Gualtieri, que decía que ganaba todas las obras. En épocas de Grosso ganaba el grupo Macri. Bueno, el famoso refacción de la Basílica de Luján, el otro día lo contábamos acá en el programa, la termina haciendo Calcaterra, digamos, con la plata que le da al obispo de Monte. Hablemos del tema de la campaña de Cristina Kirchner, porque eso compromete a Capaccioli, que era un funcionario muy cercano a vos en la época del gobierno. No, Héctor era un militante de la Capital Federal, como militante de la Capital Federal, cercano a mí, pero no dependía funcionalmente de mí, eso está claro. Funcionalmente no era cercano a mí. Pero es el que recauda para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en el 2007, y lo que dice hoy el hijo era todo un dibujo, era una gran mentira. Estas empresas cualquiera sabía que no tenían la capacidad económica, de hecho iban y se depositaban efectivo por ventanilla la plata que cobraban con los cheques que le daban plata a la campaña para conseguir algún negocio. Mirá, yo leí con mucha atención el fallo del hijo, porque hoy obviamente todos ustedes me llamaron porque la verdad es que Capaccioli era un hombre cercano a mí. Hernán Díez, que está sobreseído definitivamente, también era cercano a mí. Nadie me pregunta por Hernán Díez, todos me preguntan por Héctor. Bueno, pero eso es lo no, ya lo entiendo. Ya ustedes además tienen que trabajar de eso, yo lo entiendo. Y está bien que ustedes tienen que informar sobre lo que sigue siendo noticia. Pero lo que te digo es esto, María. Yo leí lo del hijo hoy, y la verdad es que a mí me llamó poderosamente la atención el esfuerzo que hace el hijo para decir que eso es lavado de dinero. Y te explico por qué. Yo digo, tal vez hubo lavado de dinero. Por lo que dice el hijo, es posible que haya habido lavado de dinero.
Lo que no entiendo es cómo son los funcionarios que reciben un cheque los responsables de eso. Porque si yo te doy un cheque, quiere decir que el dinero ilegal ya está en una cuenta incorporado. Ahora, pero eso también está vinculado al descontrol de las obras sociales, los medicamentos, Pero que yo son todos tipos que vivían, cosa que estalla con el triple crimen. Claro, Solange Bellone, una de las viudas, está procesada junto con Capaccioli. Pero ese tema, como el tema de la ley de los medicamentos, es un tema de las obras sociales. Cuando yo leo que la Superintendencia de Salud le iba a dar ventajas... Es que Capaccioli era simultáneamente recaudador de la campaña y el hombre de las obras sociales. Entonces, no Superintendente de Salud. No es lo mismo, porque ¿sabes qué te quiero marcar? Que la Superintendencia de Salud no compra nada. No, pero regula. ¿Pero qué tiene que ver la regulación con la compra? Bueno, yo puedo tener un interés en quedar bien con mi regulador. No, pero si ellos no son regulados, los laboratorios no son regulados por Capaccioli. No, pero le da negocio, le da las obras sociales, los medicamentos. Según Graciela Ocaña eran los de los medicamentos truchos. No, pero esos son las obras sociales. Lo que Graciela le reclama a Héctor, que eso es objeto de otra causa de la que no estoy hablando. Lo que le reclama es que Capaccioli como superintendente no controlaba bien las obras sociales. Bueno, eso es un problema distinto al problema del lavado de dinero. Digo, Capaccioli no tenía, desde su función, capacidad para contratar con laboratorios, con sanatorios, no contrataba nada. Pero digo, el punto es que te entra plata el narcotráfico en la campaña, porque Solange Bellone, la viuda de Forza, Forza estaba en la importación de efedrina, que fue... Pero todo eso nos enteramos el día que se murió Forza, no lo sabíamos antes. ¿Quién lo sabía? ¿Vos lo sabías antes? Bueno... Importaban. Pregunto. No, pero la pregunta es esta. Yo no estaba en la Cedronar, pero si hacían falta 200 kilos de efedrina para la industria farmacéutica legal y de repente empezás a importar 20.000 kilos, algo pasó. De eso que responda el responsable del Cedronar. Yo lo que pido era Granero, que era el odontólogo de Néstor Kirchner. No, bueno, es un poco ampuloso. Una vez le dio una pastilla para el dolor de muela. Llamarlo el odontólogo de Néstor Kirchner es un poco ampuloso. Pero lo que te digo, yo trato de ordenar, María, porque si no... El análisis, yo temo que pierda seriedad. Son todas cosas distintas. Yo ni me animo... Primero, esto de decir que el narcotráfico financió a la campaña de Cristina Kirchner, esa campaña costó cerca de 15 millones de pesos. Menos de 1 millón de pesos es lo que está cuestionado. Con lo cual no es verdad que el narcotráfico financió. Sabemos que tampoco se declara, y no lo digo puntualmente solo por la campaña de Cristina Kirchner, pero tampoco es todo... Pero María... Eso es lo que analizó la justicia electoral. ¿Okay? De los 15 millones estamos discutiendo 800.000 pesos. Digo, para hacer un aporte... No, pero no importa que te entre... Pero María, déjame terminar, digo cualitativamente respecto de la importancia de los narcos, porque si te pasó un elefante con la efedrina... Pero yo no lo dudo, lo que te estoy diciendo... Porque si no la gente termina pensando que el narcotráfico bancó una campaña, y eso no es verdad. Eso es falso. Entonces, hubo una parte de dinero... que evidentemente se filtró, que pudo haber habido lavado de dinero por ahí de la venta de la efedrina. Yo no te puedo decir que no se hace. No sería tan osado decir una cosa así. Lo que no logro entender es que si ese lavado existió, fue antes de que el dinero ingrese en la campaña. Porque si ese lavado existió, demos por cierto que todo lo que dice el hijo en ese sentido es cierto. Un señor que no tenía plata para donar, recibió plata de alguien, la depositó en su cuenta y le dio un cheque. Ahora, el que recibe el cheque, ¿qué culpa tiene? Dos cosas, Alberto, para terminar. Una es, bueno, hoy se procesaron a todos los demás jefes de gabinete, pero por Fútbol para Todos, que es después de tu salida de gobierno. Y que esa fue una cosa que yo cuestioné mucho en su momento. ¿El Fútbol para Todos? Sí, totalmente. Sí, porque eso, pues sabes que yo soy muy futbolero, ¿no? La Argentina tiene un sistema donde le puedes dar toda la plata del mundo al fútbol y el fútbol siempre va a estar en quiebra, por el modo como funciona. Pero, y mi mayor cuestionamiento... Bueno, termina, porque si no te voy a... No, la pregunta es sobre el futuro del kirchnerismo, finalmente, o qué es lo que va a pasar. Uno ve el bloque desarmándose, el movimiento Evita que se va. Da la sensación de que el caso López golpea de una manera muy especial, digamos, porque yo creo que en el menemismo había este cinismo del roban pero hacen, pero el kirchnerismo se construyó sobre una épica y un discurso que cuando aparece el caso López se derrumba brutalmente. Bueno, es que yo no sé si el caso López lo termina de matar al kirchnerismo, porque yo diferencio entre los dirigentes, cuya miserabilidad no tiene nombre, porque yo veo rajarse las vestiduras a tipos que hicieron cosas infinitamente peores que bancar a López, infinitamente peores. Digo, ¿acaso estos mismos tipos no votaron la estatización de Chicones para encubrir al vicepresidente?
Y no se rajaban las vestiduras ahí. Iban a 678 a llamarme traidor a mí, hombre de Clarín, hombre de Repsol, para bancar a ese delincuente. Y ahora se raja la vestidura porque descubrieron a López, por el amor de Dios. Yo lo que creo que hay una parte que tiene que ver con la miserabilidad política, el oportunismo político. Yo creo que desde Bocio hasta esto del movimiento de Brita tiene que ver con el oportunismo. Y yo, que durante 8 años me banqué la crítica y el maltrato de Cristina, quiero dejar en claro que todos ellos fueron cómplices, ¿ok? Todos ellos. No los acuso de nada, digo que se callaron la boca frente a Cristina y fueron los más obedientes del colegio. Ahora, decir que el caso López no golpea políticamente una fuerza es un acto de necio. Sí, sí. Obviamente que lo golpea. Y no es que golpea solamente al kirchnerismo, golpea porque el frente, la agrupación Evita, bueno, Sí, Movimiento Evita. La agrupación Evita era cuando era chico, el movimiento Sí. Evita era ultra acá, era ultra kirchnerista. A mí Cristina Navarro... Kirchner parece que no se enteró. Pero bueno, pero lo que digo es, estos tipos que me daban clases a mí, kirchnerismo, ahora resulta que vienen a rasgarse la vestidura de este modo. Pero además de todos ellos, yo creo que el gran problema lo tiene el PJ. Por esto que yo te digo antes. El PJ durante todos estos años votó el encubrimiento de Vudú, votó la espantosa democratización de la justicia, se bancó a Milani, votó el pacto con Irán, votó 2 blanqueos, no 1, 2. Tuvo un blanqueo 4 años abierto. Como dice Pichetto, ahora que puedo decir lo que pienso. Bueno, gracias, ¿no? No, yo lo decía antes, No, digo Pichetto, que cuando ahora dice, no, ahora me siento libre para decir lo que pienso. Gracias, Muchas María, gracias, gracias Alberto. a vos, gracias. Bueno, quédense ahí, ya venimos con el análisis de Eduardo Fidanza, quédense.